Compu. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Somos el grupo de Ajayu, somos comunicadores en existencia consciente, y hoy tenemos un invitado más, así que primero que nada vamos a saludar a los que estamos acá en este grupito, que es Irma. Hola Vanina, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola Gonzalo, ¿Cómo ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá Buenas está noches. nuestro invitado de hoy, que es Gonzalo Casa, que es de Brasil. Es argentino, pero está residiendo en el país vecino de Brasil. ¿Tenés Exactamente. ganas de...? Bien. Nosotros Bueno, estamos acá en Argentina, ahí te dejo Gonza, y bueno, sí, Gonza sí. ya en Brasil, como dijo Tommy, y nada, contarles que nosotros somos de Bioexistencia Consciente, y que tanto Pablo Almazán como Lucrecia Bianchi son los creadores de Humano Puente, de Bioexistencia Consciente, y bueno, en esta oportunidad queremos hablar un poquito con Gonza. Bueno, primero, gracias. Un honor estar acá con ustedes en Ajayu. Y bueno, lo voy a contar un poquito en portugués. Boa noite para todo el mundo. Estamos aquí con Tomás Videla, Irma Chas, Vanina, que son comunicadores do Caminho do Humano Puente, da Bioexistencia Consciente. E bom, esse programa é Sahaio, ele sai uma vez por semana, não? Una vez por semana. Uma vez por semana ele está ao vivo no Facebook, né? E bom, e hoje eu sou invitado, então estou aqui para compartilhar com vocês e com eles um pouquinho de esto que tanto nos gusta, que amamos. Como Hoy para empezar... empezamos, sí, Irma, hoy Irma. empezamos con esto del propósito. O sea, Hayu en origen aymara significa propósito. Ajayu en língua aymara, que es una lengua de los povos originarios de Argentina, del norte de Argentina, Ajayu significa propósito, un propósito. Y la invitación que te hicimos es para conocer tu propósito, para conocer cómo llegaste a este camino humano puente, a esta corriente de bioexistencia consciente. Bien, y ese convite que están haciendo para mí es para saber sobre mi propósito, cómo fue que yo llegué al camino de Humano Puente. Contanos en español Bueno, cómo fue tu camino. ya les cuento, voy cambiando el chip. Bueno, yo vengo un poco de... empecé mi camino, mi búsqueda, digamos, empezó más o menos, desde siempre, ¿no? Desde chiquitito ya que sentía que había algo más, que todo no me cerraba, que el mundo fuera como fuera, y siempre le decía a mi mamá que me quería ir a vivir al campo, que quería vivir con las vaquitas, decía. Así que bueno, ya de chiquito quería salir de la ciudad, y eso se terminó concretando a los 23 años, después de todo ese tiempo en la ciudad, y con varias experiencias, la verdad que muy intensas, con cosas que me fueron pasando, y a los 23 años resolví ir para Córdoba, y ahí no volví más para Buenos Aires, me quedé en Córdoba, y ahí creé mi restaurante, y ahí empezó mi camino espiritual. Empezó, digamos, mi camino de conciencia a través de un libro que es El Poder de la Hora, que fue, que siempre cuento que fue como que me hizo ver todo de una manera diferente, y ahí empecé. Y a medida que fui caminando el camino de conciencia, lo primero que llegó fue la lectura de Aura, que es un trabajo energético que me gustó mucho y aprendí un montón. Después vino el curso de milagros, y siempre me fui dedicando a acompañar personas desde estas miradas, desde estas corrientes, pero siempre yo sentía que faltaba algo, sentía que había algo que no me cerraba, porque veía gente que mejoraba, había cambios de vida, pero veía que yo mismo y las personas que acompañaba no había un despertar, todo siempre quedaba en un mismo lugar. Y bueno, en esa búsqueda en el 2016, cuando decidí, yo tengo un restaurante, que ahora ya lo desarmé la sociedad, pero digamos, tenía un emprendimiento allá, y resolví dejarlo por un tiempo porque ya estaba cansado, la sociedad no estaba funcionando, y ahí dije, bueno, yo quiero
entender más para qué creo la realidad, porque yo veía que yo creaba mi realidad, yo entendía todo eso, pero había realidades que podía crear y otras que no. Y veía que había cosas que se bloqueaban y cosas que no se bloqueaban, y yo investigaba mucho en eso. Y todo el Interesante, tema de ¿no? Re interesante. sí, Re la interesante esa cosa. decodificación que venía resonando, yo escuchaba de la decodificación, y me llegó un librito que se llama Obedece tu cuerpo, ámate, que por ahí lo conocen, que es de Luisa, bueno, no me acuerdo bien el nombre de la autora, pero es un síntoma, es como una especie de diccionario que te lleva a comprender un poquito más sobre todo ¿De qué esto. va Y cada eso me síntoma? apasionó, porque me acuerdo que me había picado un alacrán en el dedo, Oh, ¡ay, yo qué abrí el dolor! libro, sí, yo abrí el libro y vi que era el dedo y me cayeron un montón y tomé conciencia, wow, esto es así, qué impresionante, sí, esto tiene sentido. Y bueno, y ahí se me despertó fuerte. Yo ya venía viendo cosas de Corbera, venía viendo algunas cosas, pero bueno, eso, cuando vi eso, en mí dije, esto es impresionante, yo quiero saber más de esto. Ahí empecé a buscar y rápidamente encontré dos charlas, una de Pablo Almazán y de otro Pablo, que era otra corriente, dos Sí, Pablos aparecieron. sí, me acuerdo. Primero fui a la charla del primer Pablo, no resoné, no me pasó nada que dije, wow, y después, bueno, fui a la jornada de Pablo en el 2016 en Córdoba, y fue un masazo, porque bueno, ahí empezó a cambiar totalmente mi vida, mi experiencia en relación, entendí por qué la realidad se creaba, de qué forma se creaba, por qué una realidad se podía crear y otra no. Empecé a entender el mecanismo de creación de la realidad, cómo va que soy funcionando yo la el que la realidad. creo, claro. Claro. Que Empecé era a más tomar profundo conciencia. que solo un piso biológico, ¿no? Esa es la Exactamente. gran importante dentro de la existencia consciente. No sé si lo querés Totalmente. traducir, no sé, no estoy Sí, acostumbrada al Ahora sí, traducción. traducile voy a para que traducir. Todo lo que dijiste, Eh, traducilo ahora. Bom, para mí o caminho, o sea, começou no 2016, quando depois de de várias práticas, de outros caminhos espirituais, onde eu não encontrava o para quê e por que a realidade não era como eu queria, porque eu criava uma realidade legal e outra realidade não conseguia criar, sempre tinha um bloqueio. Y ahí, bueno, fue que en ese momento que buscando sobre decodificación y tal, ahí yo encontré a Pablo y fui a la jornada, que hoy está online, ¿no? Cualquier persona puede comprar ela y hacer, en ese momento no, era presencial, y yo fui lá en Córdoba, capital, y yo fiz ahí a jornada, y a jornada fue, estaba hablando recién, ¿no? Que unió todo. Ahí yo comprendí que, para que dos sintomas, ou para que eu estava criando minha realidade, por que tinha uma realidade que eu conseguia criar e outra que não, o para que de todas as sintomatologias e mais ainda da realidade. Isso foi o que mais me impactou, que não era solamente uma questão física do corpo, era Claro. a realidade toda. Eu sou o criador de todo e todo está influenciado por mim e tinha uma lógica, né? Isso foi Una o lógica, ¿verdad? que para mim quebrou minha cabeça, foi que tinha uma lógica que era totalmente simples e aplicável. Então isso foi realmente muito revelador, muito revelador. Vos entraste o empezaste por curiosidad o por empezar a ir buscando algo más o por un síntoma específico. Yo no tenía un síntoma físico específico. En realidad tenía un montón, pero pero no lo sentía como síntoma. No es que tenía algo por lo que yo fui a la jornada. Lo que sí Era yo una tenía, búsqueda especial, era una búsqueda personal. yo no era feliz. Okay. Yo sentía que no podía terminar de sentirme pleno y feliz. Y creo que siempre uno va, hay más, nunca se acaba la felicidad, es más y más, pero para mí fue eso lo que me llegó, y lo que me marcó profundamente fue cuando descubrí mi no nacido. Cuando Pablo empezó a hablar de los no nacidos, yo empecé a llorar, y fue impresionante, fue algo que me colocó totalmente cuando yo entendí que yo cargaba a mi primer no nacido, y cómo influenciaba mi vida. Yo después de que enterré ese no nacido, mi vida hizo, ¡shum!, cambió, empezó a cambiar
radicalmente. Bueno, de hecho me vino a todo lo que... Bien, ahí traducilo, Cambio porque es enorme. importante esto. Bom, Sí. aí quando eu fui na jornada, aqui eles me estavam perguntando, o Tommy perguntou para mim se eu tinha um sintoma, se tinha alguma questão física ou alguma questão, algum sintoma por el qual eu fui na jornada de Humano Puente, e não, em meu caso não tinha um sintoma físico, em meu caso eu não estava feliz com minha experiência e não entendia bem porquê. E também tinha vontade de compreender mais coisas, de profundizar em meu caminho. E aí, Pablo, que sempre fala, porque ele é como ele fala, um dos propósitos dele é resgatar a los não nascidos, ele começou a falar dos não nascidos e solamente quando ele começou a falar eu entrei em uma toma de consciência, comecei a chorar, aí o Pablo me falou, bien, viste, aí você está conectando, a ver, me conta, e aí eu contei minha história, contei que eu tinha um não nascido, e nossa, aí eu tive uma descarga emocional muito forte, e depois da jornada eu comprei o livro de Pablo, que eu lembro que ele firmou, e eu lembro que eu falei para ele, você vai virar famoso e não vai firmar mais livro para ninguém. E ele falou, não, eu vou continuar e é mesmo. Ele continua assinando os livros para todo mundo. Mas aí ¿El ele primer assinou meu libro, livro, eu fui para... Gonza? Sí, el primer libro. Lo tengo Mira, acá bueno. todo arrugado, bueno, con la letra Está de bien. Pablo aí firmado. Bom, e aí eu voltei para casa, fiz o ritual de não nascido, que foi uma cerimônia de chorar, foi un antes y un después. Aclaremos si este no nacido era un hermano no nacido tuyo. Sí, vertical, Aclaremos, era horizontal. Horizontal. Aclaremos esto. Era anterior a mim. Anteriormente. Antes de eu chegar no útero de minha mãe teve um aborto espontâneo, natural. Digamos, Ok. não foi um aborto induzido, sino que foi um sangrado Vale. forte que ela ficou sabendo que era um aborto. Ela foi consciente de que Ocurrió. ocurrió. Bien. E foi muito forte para ela. E foi muito forte porque meu irmão mais velho, Martim, ele Sí. nasceu sem tiroides, ele foi muito complicado, minha mãe passou muito mal, então estava muito ilusionada com esse filho, com essa filha, esse filho que ia vir, e aí perdeu ele. Então foi muito forte para minha mãe. E aí depois cheguei eu, e aí peguei, né, todo o projeto sentido desse... Este no Por eso nacido cuando tomaste horizontal. conciencia lo sentiste tanto en el cuerpo, ¿no? Que tal vez lo podías saber o no a nivel mental, que tal vez no, o una parte, pero el sentirlo Sí. es lo que hizo todo un cambio. Aí a Vanina está falando que o fato de ter essa história tão forte foi que eu senti tanto no meu corpo e que isso foi tan impactante para mí, ¿eh? Y es importante también esto de que no llegaste desde un síntoma físico. Claro. Es Me llamó importante atención eso. Claro, para esta mirada de bioexistencia consciente, que nosotros somos esta mirada de crear nuestra realidad y de que esto que no me permite vivir pleno, también yo puedo ir a buscarlo a una consulta. O interessante de meu caso é que eu não cheguei por um sintoma físico, eu cheguei por um sintoma de realidade, de não sentir-me feliz, de não sentir-me pleno, né? E na bioexistência consciente isso é algo bem importante para falar porque faz diferença com outras correntes, que na bioexistência consciente todo o que não me permite vivir minha vida de maneira plena pode ser abordado através da bioexistência consciente, né? Muy bien. Y a partir de ahí, ¿qué hiciste? Empezaste, o sea, hiciste... Entonces, ahí hice el ritual, Tommy, y bueno, como les contaba, fue muy fuerte y digamos que empecé a descubrir todo lo que había en mi árbol. Yo ya había ido a una consulta anterior a cuando viajé, me acuerdo, a Buenos Aires, con otro chico, otro Pablo, ¿puedes creer? Sí. Era otro Pablo. Sí. Y Estabas Pablo entre Sarabia. dos Pablos. O sea, Sí, y estuviste entre ahora dos empecé Pablos. a entender, Claro, con la estuviste entre consulta de dos ayer, sí, Claro. empecé a Wow. entender. Le Entrabas cerraron entre los dos. Pablos. Sí, me empezaron a cerrar por qué los Pablos. Arrancaste Sí. entre dos Pablos, dijiste, este inmerso no, este no, ahí arrancaste. Pero qué Total. importante lo que dice Gonza, ¿no? Después de un tiempo empezó a comprender otras cosas que se quisieron antes, ¿no? Qué importante esta profundidad de conciencia en las consultas, en tu propio proceso.
Sim, aí a Vanina estava falando que é muito interessante como no próprio processo uno vai compreendendo coisas ao longo do tempo, à medida que você vai tomando consciência, vai se trabalhando em consulta, você vai compreendendo tudo. Y lo que les estaba contando es que, bueno, ahí yo empecé a apasionarme por todo esto porque empecé a ver que todo tenía sentido y todo estaba conectado. Y lo hablé con mi hermana, me acuerdo que le conté que le había enterrado a mi no nacido y mi hermana lloró también y se empezó a mover todo. Y ahí, bueno, me fui a la jornada, me anoté en la apertura, que fue en Córdoba, fue la apertura que estaba Gladys Menem, fue la apertura que Pablo dijo el Oligoscan, me acuerdo, no me olvido más, cuando dijo ella que existía el Oligoscan, la espectrometría Raman, me acuerdo ese momento de Pablo decir, Eurek, cómo se le abrieron los ojos, no me olvido de cómo se dio cuenta de que estaba delante de algo enorme, y bueno, de ahí nació todo esto del Oligoscan. Pablo escribió un libro, ¿no? Después sobre escribió eso. un libro maravilloso, que ahora, recién ahora, estamos empezando a comprenderlo, parece. Digo, me digo a mí, ¿no? Totalmente. Estamos, ¿Quieres yo traducir también, eso? yo también. Traducí esto porque es muy importante. Es muy importante. Sí, en la apertura que eu fiz, en meu apertura de codificación bioemocional, que es el segundo paso, digamos, sin contar la jornada. Bueno, ahora tenemos las palestras introductorias, mas el primer paso como consultor, ¿no? Para virar consultor. A apertura de codificación bioemocional. Eu fui en Córdoba, eu fiz, y en esa apertura fue cuando una mujer, Gladys, que estaba participando de apertura, ella es nefróloga y contó, por una serie de cosas que ella estaba contando, contó que existía un aparelho que podía Medir los rápidamente elementos celulares. medir los oligoelementos de cualquier persona en un minuto. En sangre. En sangre. A nivel pesados, metales celular. A nivel celular. A nivel celular. Ese aparelho puede detectar todos los niveles de todos los metales pesados y todos los oligoelementos en sangue en poco tiempo. Cuando Pablo escuchó eso, en esa apertura, él paró todo, abrió los ojos y falou, ¿existe un aparelho que faz eso en unos minutos? Sí, después quiero conversar con vos. Y ahí, después él comenzó a hablar, y gracias a ese momento, a esa charla con Gladys, él después desarrolló todo lo que tiene que ver con la decodificación de elementos celulares, que lo tengo acá. Es a nivel celular, por eso es... Claro, este libro. Ahí está. Es este libro que nació gracias a esa toma de conciencia de Pablo de saber que existía ese aparelho. Él fue y compró el aparelho y empezó una investigación. ¿Qué te llevó desde ser consultante a querer hacer la apertura, a ser consultor? Bien. La verdad es que lo que a mí siempre, bueno, la pregunta de Irma fue, ¿qué es lo que me llevó, aparte de ser consultante, a querer ser consultor de Humano Puente? Y la verdad es que yo siempre sentí que quería ayudar a los demás a sanar. Siempre tuve ese pulso de querer ayudar a los otros, y es algo que viene en mi clan. Y eso fue lo que me motivó cuando hice la apertura. Yo acompañaba a personas, pero no podía, no veía resultados reales, digamos, no veía cambios de vida como los que veo hoy, no veía sanaciones profundas como las que veo hoy. ¿Y por qué ves la sanación? Porque en definitiva, ¿a quién tenías que sanar? A mí. A mí, obviamente. La apariencia parece que estás ayudando, pero en realidad te estás sanando a través de otro. Yo estoy siempre enfrente de mí. Siempre estoy enfrente de mí. Exactamente. Y es interesante porque yo sabía todo eso, yo sabía que yo era todo, yo lo sabía internamente, pero no existía todavía algo en mí que lo pueda poner en práctica y decir, sí, mirá, esto es así. Fue la demostración, sigue siendo la demostración de que yo soy todo, de que yo soy el creador de mi realidad. Es la demostración totalmente concreta. Humano Puente, esto es así.
y sí, es así realmente, no es algo que vos solamente lo pensás, sino que es algo que funciona y es así, y eso es lo que me llevó a ser consultor, porque dije, bueno, ahora sí puedo acompañar a las personas, porque yo sentía que terminaba como engañando, o sea, no me sentía bien. Me pasaba lo Viendo mismo. que ¿Sí? O sea, resueno Porque como Esperá faltaba que lo algo. lo mismo. traduzca, traducilo. Deja que traduzca, sí, traducimos. essas pessoas com outras ferramentas, mas tinha a sensação amarga, esse sabor agridoce de que as pessoas não se curavam, realmente não chegavam a um ponto de mudar sua vida, elas voltavam a minha consulta com as mesmas coisas, sabe? E não evoluía, sempre estavam no mesmo lugar as pessoas. E isso me deixava muito frustrado internamente. E com o Humano Puente eu empecé a ver que os resultados, não conseguíamos resultados porque não estávamos olhando o lugar certo, né? Quando eu entendi o inconsciente, aí dije, perfecto, ahora Exactamente. sí, Y ahora cuando sí, entendiste que tenías que sanar vos, porque en definitiva exacto, es. Cerrarme por exactamente. una decisión Cuando, personal, ¿no? sí, Exactamente. quando Pero eu no, compreendi que era eu que tinha que sanar, que eu já sabia isso, né? Mas quando eu lo apliquei e lo vi funcionar, aí já não quedaram dúvidas. É como havia uma parte em mim que tinha dúvidas. E no caminho do Humano Puente, lo maravilhoso é que a prática vai tirando tuas dúvidas de que você é o criador. Totalmente. Al princípio você pode duvidar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, não sei quantas consultas Irma, por exemplo, deve ter 1000, 1500 ou mais. Então já não tem dúvidas. Quando você vai andando ese camino, que es un camino, por eso Humano Puente es un camino, porque uno va Y vas viendo ese los camino. resultados. Y se Vas viendo los van los resultados. resultados, claro. Sí, Está bueno sí, esto sí. que estás diciendo, ¿no? Que no queda en un libro, que no queda en un video, que no queda en la Exatamente. escucha, sino que lo vas transitando vos, Aí buscando Vanina estava dentro falando tuyo. que es un camino, que es una vivencia, que no es una cuestión mental de leer libros y falar de cosas interesantes, sino que es una vivencia. Es algo que nós mismos nos demostramos en cada consulta, ¿no? En cada consulta a gente Claro. se demuestra a sí misma que eso es así, ¿no? Eso es muy y lindo. que el consultante es solo un espejo de lo que el consultor tiene que sanar. Exatamente. Claro. E que o consultante sempre é um espelho do que o consultor tem que sanar, tem que se curar, né? Claro O que sea, cada de que libro y cada cosa que uno va aprendiendo es muy enriquecedora, pero cuando trabajamos en nosotros, recién ahí, nuestro inconsciente biológico puede hacer ese cambio. A ver como é, Vani, decímelo de novo. Que no solo que leer un libro o escuchar un video o este mismo video que están escuchando es muy enriquecedor, es muy nutritivo, capaz que esa palabra es mejor, y Sí. aprendemos mucho, pero que el código de nuestro inconsciente biológico recién cambia cuando trabajamos dentro de nosotros. Bem, aqui a Vani estava falando que este vídeo, por exemplo, ou qualquer vídeo que a gente pode encontrar na internet sobre esses temas, sobre temas de cura, de sanação, e principalmente falando aqui da bioexistência consciente, você pode ver um monte de vídeos de Pablo, de Irma, de Vanina, mas só você se cura e realmente faz uma mudança interna quando se trabalha a você El mesmo código. em consulta. Trabalha o código inconsciente que está lá atrás, dentro da gente. Aí, só aí acontece a mudança, né? A cura. Bien. Tomás, ¿qué decías? ¿Que a vos te pasaba lo mismo? Claro, Eso. o sea, yo hacía antes en homeología, antes de Humano Puente, y Claro. si bien era hermoso porque describías a alguien, cuando la persona Sí. o sea, me estaba diciendo, bueno, ¿y qué tengo que hacer como para empezar En la práctica. a curarme de esto que está pasando? No tenía ¿Qué idea. hago con el paquete? ¿Qué ¿Qué hago hago con con el el ¿Qué hago paquete que con tengo? eso? ¿Qué hago con todo esto? No tenía ni idea qué Era decirle. isso. O sea, Tal cual. o sea, era ir viendo a alguien, pero de punta a punta, pero no tener una solución o un recurso, o
sea, un camino como para ir acompañando este síntoma que tenía esta persona en su recorrido. Entonces cuando entro a Humano Puente, o sea, digo yo, claro, era esto. O sea, Aí es por acá. o Tomás está falando que ele aconteceu parecido comigo. Ele, com a numerologia, ele é numerólogo, né? Vocês, várias pessoas já conhecem. E ele se dedicava à numerologia, mas acontecia o mesmo. Ele fazia uma leitura numerológica, ele sabia tudo da pessoa, todo o que ele venia a trabalhar e tudo, mas não tinha como continuar acompanhando a essa pessoa. Só passava uma informação que a pessoa só Era una pegava, información, mas eso, era una no conseguía. información de cómo era, nada más. Exacto, la lectura de aura se lee el campo, o sea, es de ojos cerrados, yo te leo el aura, yo veo un montón de cosas y se las comparto a la persona. Y claro, resuena, la persona hasta puede Resuena. tener una descarga, pero después, primero que no entendió nada. El tema es que no entendió nada. Claro. Y realmente lo que a mí me cayó la ficha de Humano Puente es que lo aprendí también con el curso de Milagros, es que la razón, o sea, el entendimiento y el espíritu, o sea, eso produce una cura, una sanación real. El entendimiento y la parte energética, digamos, el entender a tus ancestros, el comprender el El para revivirlo, ¿no? El Revivirlo qué, con el Rorixi. revivirlo, eso es tremendo, porque en otras corrientes, y no es una crítica, pero en otras corrientes es eso, no se llega a ese nivel de comprensión donde el consultante realmente comprende, Sí, y eso es produce... ir a ver a aquel abuelo que le pasó eso y que le quedó ahí guardadito porque no lo pudo decir y le quedó anclado y como generó vida, porque hay descendencia, la biología dice, vamos a seguir con esto hasta que sacás eso que está ahí. Aí Bueno, o Tomás, a mí lo que... Ah, perdón, no, traducí. aí o Tomás estava falando que isso, quando na decodificação, na bioexistência consciente, quando a gente vai lá atrás, no transgeneracional, através de uma cerimônia e entra em contato com aquele avô que viveu coisas traumáticas e onde houve muito dolor e sofrimento, e isso gerou vida, o clã familiar aumentou em número de pessoas. Quando o consultante compreende isso e entra em contato com aquela história e descarga as emoções e tudo, isso produz Esa emoción cura de aquel profunda. abuelo, esa emoción de aquel abuelo. É a emoção ese- daquele avô. Claro, eso es lo que sanás ahí. Esta emoción de que vos estás reparando de aquel abuelo, o tatarabuelo, o lo que sea, aquel ancestro. Claro, a emoção que você está curando aqui, na real, é a emoção daquele avô, que ainda está viva em meu consciente, está pulsando, Claro. e eu aqui tenho um sintoma, e quando descargo aquela emoção, que parece minha, mas é minha, mas Es também mía, é lá porque soy yo. do avô, quando essa descarga emocional se produce, o sintoma se vai, e não solamente isso, né? Porque Humano Puente no es No, solamente realmente sacar el el síntoma, ¿no? Sacar el síntoma. Claro, y después está ir a el lo otro profundo. paso de que ese síntoma sea la puerta de entrada al ser, al Al ser. espíritu. Exacto. Yo lo que quería contar era que... no, traducí. No, dale. Me olvido de la traducción. No, que aí o Irma falou que o sintoma es a porta de entrada ao ser, né? En Humano Puente, el sintoma es só a porta de entrada para llegar a lo profundo de reconocernos criadores, ¿no? De nuestra realidad. Y lo que quería contar es que si bien yo no trabajaba así como decían ustedes atendiendo personas, a mí me pasaba que trataba de resolver toda situación que me molestaba, ¿no? Muy bien, claro. Y que como que estaba fuera de mí, como que cómo puede ser que hagas esto, cómo puede ser que, o me preocupaba y trataba de mediar, trataba de arreglar, trataba de ayudar, todo el Totalmente. tiempo así era como, pero eso me traía a mí angustia, bronca, y Humano Puente hizo en mí un cambio tan profundo, cual escuchándolo a Pablo, ¿no? Ese primer videito que escuché de Pablo que fue, afuera no había nadie, como a nadie a quien culpar, sino que empecé a profundizar en mí esas cosas que me molestaban, y era que tenía que trabajarlas en mí, encontrar ese origen, que después vamos a hablar un poquito de Rorixi si quieren. Muy bien. Pero esa es la... Bueno, traducir. Voy a traducir eso, Vani. Bom, aí a Vani estava falando que
que no caso dela, ela não tinha um sintoma físico, mas sim tinha um sintoma que era que ela permanentemente se preocupava por os demais, queria ajudar a os demais, permanentemente ela ficava não com ela, sino intentando sempre consertar fora dela. E quando ela escutou um primeiro vídeo de Pablo, onde Pablo falou, não tem ninguém lá fora, é você. É você que está criando tudo. E aí, quando ela escutou isso, ela começou a compreender o para quê de todo isso que estava ela criando, né? E aí ela começou a trabalhar todas essas coisinhas que ela estava criando, em las quais ela não se sentia plena, que ficava agoniada, né? Com preocupações, e aí ela começou a acordar, né? A se despertar, né? Que nos despertamos quando empezamos. Totalmente, nos despertamos. Un poquito más, un poquito más. ¿Tu consulta cuando empezaste a ser consultor, Gonzalo? Cuando fui a mi consulta, cuando yo comencé a ser consultor, la pregunta sería, ¿cómo fue para mí atender? De repente estabas acompañando a otra Sí, persona. bueno, fue súper profundo. Las primeras consultas fueron así entre a mí, gente cercana, y me acuerdo, ahora que me preguntaste esto, me acordé rápidamente de una alergia, de una alergia que compartiendo un poco de información a una persona se le había ido una rinitis justamente. Compartiendo solo la información, la persona al otro día me dice, che, no, a los días, no al otro día, pero a los días me dice, che, no tengo más la rinitis, no sé qué, lo que hablamos me quedó resonando, bueno, y ahí yo empecé a ver ¿qué te todo pasó eso. ahí cuando te dijo eso? Dije, wow, uno siente, wow, primero la mente dice, lo curé, ¿no? Totalmente, la mente totalmente. dice, uy, Vamos. curé, ¿no? Sí, gol. Pero, claro, vamos, qué ¿verdad? bueno, pero cuando después le preguntás la fecha, cuando ves el árbol y todo, y decís, claro, pero soy yo. Y eso me pasó en consulta, cuando yo empecé a entrar a atender, porque yo cuando termino la apertura de codificación bioemocional, al mes y poquito hago Rorixin con ustedes y me voy a Brasil. En O sea diciembre, que diciembre del 16. hice cuatro consultas así informales, sí, medias informales, y mis primeras consultas fueron en Brasil, y fue con esta mujer que fue la que me abrió la puerta a Brasil, que fue una consultante que vino con una endometriosis, y bueno, trabajamos y fue impresionante cómo al poco, digamos, fue así, trabajamos, fue un trabajo impresionante, muy profundo, de mucha descarga, y cuando la veo después pues le pasó un mes y medio, y me llama diciéndome que había abierto de nuevo su espacio, ella hace danza del vientre, se dedicó toda la vida a hacer danza del vientre. Qué loco, ¿no? Y tenía Qué loco, ¿no? Y ahí, sí, y ella me llama y me dice, mirá, abrí de nuevo mi espacio y le estoy contando a todo el mundo lo que trabajé con vos y tengo un montón de gente que te quiere ver. Yo apenas estaba empezando a hablar portugués y dije, bueno, dale, sí, yo no tenía espacio para trabajar, nada, así que finalmente había conseguido un lugar y un montón de gente que me quería ver, y atendí un montón de personas, y le digo, pero, ¿cómo estás vos? No tengo más la endometriosis, no me había dicho. Yo le pregunto, y me dice, no la tengo más, el médico dice que queda algo, pero que casi ya no está. Y yo cuando me dijo eso, me acuerdo que volví a casa y le dije a Lari, digo, casi llorando, emocionado, claro. digo, no tiene más la endometriosis, no tiene más, digo, esta chica no... Y aparte la felicidad de que ella me recomendó, hasta el día de hoy me sigue mandando gente, y la verdad es que fue... Contáselos ahora a la gente de Brasil, así claro. lo saben. Que te acuerdes. Lo que te acuerdes. Mi primera consulta fue en 2016, cuando eu saí da Argentina, porque eu terminé mi camino, hice a apertura en decodificación y Reorixins, que es el segundo paso, que eu fiz con Irma, con Tommy, con Bani, fuimos todos compañeros, colegas de ese encontro, y bueno, llegué no Brasil y no tinha lugar para dar atendimentos, y estaba como llegando, ¿no? Y ahí, a través de otra persona,
eu tinha dado uma palestrinha, havia falado para algumas pessoas, um grupinho que queria saber mais, eu contei, e aí essa mulher me contactou e me falou que queria trabalhar em endometriose. Eu nunca havia trabalhado em endometriose, e aí ela veio para a minha casa, naquele momento eu alugava um apartamento, e trabalhamos. E foi impressionante, foi muita descarga, muita toma de consciência profunda, e ao mês e meio, mais ou menos, um pouquinho mais, ela me liga para falar que havia compartilhado com outras pessoas a experiência que ela havia tenido, e muitas pessoas queriam tomar consulta comigo. E aí eu falo para ela, mas como você está? Como está o tema da endometriose? E me disse, não tenho mais endometriose. O médico falou para mim que já quase que não tenho nada. Diminuiu, praticamente não tem nada. E agora eu converso com ela e não tem mais, nunca mais voltou a ter. E para mim isso foi muito forte. E aí eu estava falando para eles que eu me emocionei, falei com minha companheira e falei, olha, acabo de ter uma notícia de que esta mulher não tem mais uma endometriose, né? Uma doença que ela tinha muito tempo, e ela fazia todos os trabalhos com o útero, né? Mas não havia conseguido trascender isso. Así que, bueno, fue hermoso. ¿Cuántos consultantes hay en Brasil? Hay consultores. Consultores. Então, está María, está Sofía, estoy yo, está Ronaldo en Brasilia, y está, bueno, Moni, que es consultora también de Brasil, ¿no? Es comunicadora y consultora. Pero esos somos los que estamos así activos, que yo sé, no sé si hay otros que... Es un comienzo, es como que se está abriendo se está mirada, abriendo, ¿no? Realmente. ¿Querés contarles del libro y de la página? Dale, para eso que le estaba dando. Contáselos ahí en portugués. Sí. Bueno, Humano Puente es un camino de conciencia que propone la bioexistencia consciente, que dentro de eso está la decodificación bioemocional y reorixins, que es retorno a origen por interpretación de síntoma. Y bueno, existe un primer libro de Pablo Almazán, que es este que está aquí, que se llama Tagi Brincadeiras, que sería la traducción de Me está jodiendo. Y bueno, es un libro maravilloso para comenzar a tomar conciencia de para qué estoy criando la realidad que estoy criando, de para qué tengo un síntoma que tengo, ¿no? Y ¿qué más? Toda la información de Humano Puente la pueden encontrar en www.humanopuente.com y .com.ar, importante, sí, .com.ar, y aproveito para falar da palestra, falo agora. Sí. O dia 26 agora de setembro, que é o próximo sábado, se não estou errado. Sí. Hoy es próximo 20. sábado vai ser a palestra introductoria ao Caminho do Humano Puente, que é un día entero de modo online, ao vivo, con Mónica Bernardo, es comunicadora de Brasil. Comunicadora de Humano Puente Brasil, y es un día entero donde vocês van a poder compartir con ella seus sintomas, trocar ideas y comenzar a comprender a lógica da bioexistencia consciente. Sí. Y sí. Nosotros te queremos agradecer, Gonza. No, por favor. Hermoso, me encanta este idioma, me encanta. ¿Viste lo que es? Es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito. Y agradecer a toda esta gente que te escucha y a todo Brasil que está abriendo a la puerta esta posibilidad de que el síntoma, e incluso lo que te pasó a vos, de no ser feliz, que de última también es un síntoma, Es un síntoma. Totalmente. ¿no? Que de última están abriendo la puerta y que están conociendo Humano Puente, y ahí estamos nosotros acompañando a ustedes, que son los consultores, nosotros que somos comunicadores aquí en Argentina, y Mónica como comunicadora de Brasil, y le queremos agradecer a todo Brasil por esto, por esta expansión y la posibilidad de abrir la puerta a esto. Aquí Irma estaba falando que agradece muito a todos vocês que escutan a través de mis redes sociales, y bueno, que agradecer a todos. ¿Y qué más dijiste, Irma? A ustedes, a los consultores.
a los A ustedes, consultores. Bueno, Ah, Como el consultor. trabajo de hormiguita. Exactamente. Ustedes están haciendo ese trabajo. E ela fala muita gratidão para nós, os consultores. Eles são comunicadores, eu sou consultor e eles estão apoiando também a los consultores de diferentes partes. Bom, eu que sou agradecido, eu que agradeço a vocês. Para mí es una honra Y son poder... semillas, ustedes están poniendo pequeñas semillas. Y claro, en más las que vale. queremos Eso agradecer. Bom, eu que agradeço. Ela fala que nós estamos colocando sementinhas aqui no Brasil e para mim é um honor poder conversar com vocês, estar aqui invitado, uma surpresa, así que muito obrigado, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por el convite. Y bueno, la próxima haremos una live ahí con vos, Vani, tengo ganas de... Bueno, dale. Sí, una live con Vanina. Sí. Nos seguiremos encontrando. Sí, sí. Vamos a ir encontrando, como Bueno. siempre. Gonza, Gracias. muchísimas gracias, Gonza. Dejen- Irma, Vanina. Pero quiero decir, Dale. aquí estamos con Irma Chas, Tomás Videla y Vanina Consentino, comunicadores de El Camino de Humano Puente Bioexistencia Consciente. Quería decirlo. Ok, Hombre. gracias. Obrigado. Y nos sigamos viendo. Nos seguimos Nos viendo. seguiremos. Nos Bueno, vemos. muchas gracias, chicos. Chao. Que les vaya bonito. Un abrazo. Obrigado.